tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Susy Rincón y como cada jueves es un verdadero gusto acompañarte aquí en la charla del jueves a través de Publicidad MDS. En esta ocasión y gracias a la magia del internet nos encontramos en sintonía con Cristian Led, un talentoso artista mexicano que tiene una propuesta de técnica mixta muy interesante, muy divertida y con colores muy vibrantes. Así que quédese con nosotros para conocer un poco más sobre su trayectoria y sobre lo que viene en la vida de este talentoso artista. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme en su espacio. Bueno, nuevamente, al contrario, muchísimas gracias a ti por permitirnos pues platicar contigo un poco sobre tu trayectoria, sobre tu propuesta y pues bueno, sobre todas las cosas que vamos a platicar ya en un momentito más. Arrancamos esta plática pues desde el principio, ¿no? Platícanos un poquito cómo fue tu primer acercamiento al arte, cómo fue la primera vez que tuviste contacto con el mundo del arte y qué despertó en ti ese acercamiento. Ese detalle fue muy curioso porque en la Ciudad de México, de donde soy, al lado de mi casa, había una familia de pintores que eran maestros de la UNAM y mi acercamiento fue con uno de ellos, que era escultora del Museo de Antropología e Historia, que hacía réplicas. Y ella fue la que me empezó a meter un poco a lo que es el ámbito artístico. Gracias a ella aprendí muchas técnicas y aprendí muchas cosas. Y ellos tres fueron fueron mis maestros prácticamente toda la vida. Ok, ¿y cómo fue ese acercamiento? ¿Fue a través de un taller? A lo mejor los viste pintar, los viste trabajar y entraste como de curioso, ¿o cómo era la dinámica con tus vecinos? Ellos vivían al lado de mi casa y yo me juntaba con el sobrino de ellos y yo al momento de ver cómo trabajaban, me pasé muchas horas, aparte de con mi amigo, más viendo cómo trabajaban y pintaban. Y ahí fue cuando empecé a iniciarme en el ámbito artístico. Como a la edad de 8 años, 7 años, fue cuando mi primer acercamiento con ellos. Ok, ¿con qué técnica fue que arrancaste en el mundo artístico? Lo primero con lo que arranqué fue con grafito y después entré directo al óleo. Estuve trabajando mucho tiempo con eso y después empecé a trabajar un poco acrílicos y con tintas. Ok, con tintas como la tinta china y como esa textura ligera. Sí, tintas, lo que son aguadas, que son tintas chinas, acuarelas y plumas. Ok, igual mezclando estas tres o por separado cada una. No, por separado. La tinta china normalmente la trabajaba con estilógrafos y en ese tiempo empecé a hacer un poquito de dibujo, pero más detallado, más figura humana, metido más en el esqueleto, los músculos, todo eso, no tanto en la piel, sino en lo que hay más adentro del ser humano. Con las tintas aprendí mucho eso y era lo que más me gustaba hacer y era cuando estaba chico. Ok, ahora sí que arrancamos bastante fuertecito, o sea, con anatomía humana y utilizando una técnica, bueno, que a mi parecer es bastante complicada, que son las acuarelas y las tintas, que son pues ese tipo de cositas que hay que ser muy cuidadosos a la hora de la aplicación porque un pequeño error puede arruinar toda la pieza, ¿no? A tu edad, cuando arrancaste recién con estas técnicas, ¿cómo fue? ¿Se te complicó al principio o de una fue como que ya lo traías? ¿Cómo fue aprender estas técnicas? Me la pasé, en vez de estar leyendo y estudiando las técnicas, como más aprendí fue viendo. Podía estar horas viendo cómo pintaban y eso fue más mi escuela que el tomar un libro y aprender sobre eso. Claro, con ese tipo de cosas, lo mejor es la práctica y la visualización, ¿no? Ahora sí que con el ejemplo y luego replicando un poco lo que el profesor hace. Pero ahora sí que a la hora del desarrollo de la práctica, o bueno, pues sí, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeras piezas? ¿O cómo fue que empezaste a perfeccionar estas técnicas que son un poquito complicadas de manejar? Es que lo que pasa es que la acuarela que empecé yo a manejar fue a base de efectos, no era la acuarela realista
ni natural. Era a base de efectos, a base de aguas y líquidos que se le agregaban y te daban efectos sobre la acuarela concentrada. Ahí lo que más influía era el dibujo y prácticamente es colorear con la acuarela. No había otro detalle más complicado que eso. No es como la acuarela que comúnmente conocemos al natural, sino era pura acuarela concentrada. Esos fueron los primeros detalles con acuarela. Con tintas era como que más técnico, más arquitectónico el estilo, más de usar reglas y más línea limpia, no tanto a mano alzada. Ok, ¿y cómo fue el desarrollar estas técnicas? ¿Qué tipo de prácticas te ponían a hacer o cómo fue pues soltar la mano para que estas líneas se vieran limpias? Porque imagínate al principio, pues como todo, ¿no? A prueba y error, pero ¿cómo fue el agarrar la onda, digamos, o cómo fue el aflojar la manita para que estas líneas se soltaran? Era tratando de hacer, replicando cosas. Había una serie que hice muy particular que fue Billetes de México. Era tipo recreación del billete, pero cambiando los colores. El de, un ejemplo, en esa época era el de 50, color rojo, yo lo hacía verde y así trataba de replicar las cosas. Ese fue con tintas, que lástima que no tengo ningún trabajo de ese tipo ahorita en la actualidad, porque no sé dónde terminaron cuando me cambié a Cancún. Muchas de mis obras ahí se fueron, se perdieron en la mudanza. Ok, se perdieron en la mudanza. Ok, bueno, a lo mejor por ahí las podemos encontrar en algún bazar de artesanías, así que muy, muy pendientes por ahí si encuentran algún bazar y hay algún billete de 50 color verde, ya saben de quién es. Y bueno, ¿cómo fue la evolución de todas estas técnicas? De todas, bueno, acuarela, tintas, también hablamos un poquito del grafito, del óleo. ¿Cuál de todas fue la que tú dijiste, este es mi método de expresión, yo con esta me identifico? ¿Cuál fue la que más disfrutaste? Es que por épocas fue que fui trabajando con ciertos materiales. Hubo un tiempo que trabajé mucha acuarela, otro tiempo que trabajé mucho acrílico, un tiempo trabajé mucho óleo y en la actualidad estoy combinando lo que es grafito, carboncillo y acrílicos. Estas son los tres materiales que estoy en la actualidad trabajando. Y para mí ha sido por épocas, tanto en los estilos, con los materiales y temáticas. Ok, ¿y cómo es la parte de elegir, ahora sí que en el cambio de estilo, qué es lo que te llama para elegir la temática? Primero empecé con figura humana. Yo empecé haciendo mujeres azules. Por todas las mujeres uno las considera de sangre azul. ¿Y qué forma de expresarla? Sino conforme la piel. Por eso eran mujeres azules. Todas eran elevadas a princesas, reinas y ahí entró un poco a la mitología, hacía ángeles, sirenas, reinas, princesas y todo. Después fui cambiando poco a poco y fui buscando otros tipos de temáticas. En la actualidad estoy haciendo más lo que es realismo, tratando de entrar un poco al hiperrealismo tanto con grafito como con carboncillo. Y en acrílicos es diferente porque con acrílicos estoy tratando de hacer algo de expresionismo abstracto y voy combinando estilos y materiales. Voy en búsqueda de más obra, que sea algo de diferente. Más combinaciones. Sí, algo más original que deje mi huella. No, y son muy originales, de hecho, o sea, justamente antes de entrar a la entrevista fuera del aire, estuvimos revisando un poco las redes sociales y las piezas que ya tienes exhibidas de alguna manera, y sí, tienes una propuesta muy curiosa y es una manera muy,
muy interesante y muy divertida de unir tanto la técnica como la propuesta, que me gustaría también un poquito afondar cómo es que unes la técnica con la propuesta, es decir, cómo relacionas una con otra o en qué momento es que eliges la temática, si es primero la temática o primero la técnica, pero eso ya lo platicaremos en el siguiente bloque. Ahorita ya se nos terminó el tiempo de este primer bloque. Nos vamos rapidito a nuestro primer corte comercial y en un momentito más regresamos aquí a la charla. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y continuamos con más en la charla del jueves a través de Publicidad MDS. Continuamos platicando con el artista mexicano Christian Led. En el bloque pasado, platicamos un poquito de sus primeros acercamientos al arte y comentábamos también un poco sobre las diferentes técnicas, estilos y propuestas que ha ido combinando a lo largo del tiempo, ¿no? Como ahora sigue como los artistas con cada álbum sacan una temática nueva y una estética muy diferente, como los cantantes, también en este ámbito los artistas sacan cada temática de acuerdo a la técnica que están desarrollando en ese momento, o bueno, al menos este es el caso de Christian Led, quien en cada técnica nos regala una perspectiva distinta e historias muy distintas también. En esta ocasión me gustaría arrancar este bloque preguntándote un poco cómo fue el desarrollo de tu técnica actual, porque vemos en la parte de atrás algunas muestras de lo que podemos encontrar, sí, un poco en tu perfil de Instagram en este momento. ¿Cómo fue, pues ahora sí que encontrar que estas dos técnicas combinaran y cómo fue desarrollar la propuesta que ibas a expresar a través de esta técnica? Cuéntanos un poquito cómo es esta parte de tu proceso creativo. Lo que pasa es que un día estaba viendo un video, me encontré un video de viendo pintar a Jackson Pollock y me llamó mucho la atención y que se empezara a investigar sobre el expresionismo abstracto y combinarlo con lo que yo sé, que es el dibujo. Al hacer esa propuesta de hacer expresionismo abstracto con dibujo, quise aparte emplear una nueva propuesta que es trabajar con luces, para no nada más ser una obra, sino que sean dos obras. En esta ocasión tengo lo que es atrás una Frida y la puedo manejar con diferentes, con otro tipo de visión. Esa es una técnica que estoy practicando todavía no está al 100% ya establecida, pero ya es nada más estoy afinando detalles y estoy también en otro proceso
que es con luces de colores, con varios tonos, crean diferentes pinturas. Todavía estoy en ese proceso de la otra técnica. Esa es la que ya está más adelantada, ya a punto ya a punto de concluir para agarrar mi propio estilo. Ok, ¿y cómo nace la inquietud de incorporar las luces a tu puesta en escena? O sea, ¿de dónde nace la inspiración para utilizar o combinar pues estas dos cosas, ¿no? Lo que está plasmado en el papel y la luz que se proyecta sobre este. Cuéntanos un poco. Yo desde niño siempre tuve pintado mi recámara, pero no con grafiti ni nada. Lo que están viendo aquí atrás, esto yo lo realizaba en mi recámara, sobre la pared. Yo en ese tiempo dormía con la televisión prendida, pero a veces me ganaba el sueño y entraba lo que era la hora nacional, y después de la hora nacional se iba la señal y se cambiaba la luz azul. Al momento de cambiarse la luz azul, todo lo que tenía yo pintado en la recámara cambiaba de tonos y era otra vista en la noche en el día, y desde ahí todo surgió esto. Ok, qué interesante, la verdad es que es una propuesta muy interesante y un empleo de de una técnica diferente, de un elemento diferente que sale un poco de lo cotidiano. De repente podemos ver algunos artistas que experimentan con la luz roja y azul, y como bien lo mencionas, con cada luz se puede apreciar una obra diferente. Es complicado hacer como esta superposición entre una obra y otra. ¿Cómo planeas pues ahora sí que cómo es elaborar este tipo de obras? Sí es algo complicado cuando se trabajan con dos luces o tres luces, es complicado. El primer dibujo es el más complicado y de ahí va subiendo el nivel. El primer dibujo puedo hacer un retrato, un ejemplo, en color rojo. El segundo dibujo ya puedo hacer algo más sencillo, algo más simplificado, y puedo meter otro tercer dibujo muchísimo más simplificado. Para la hora de que hay cambios de luces, ya se pueden ver las tres combinaciones. Pero ese es el detalle, metiendo la dificultad de dibujo más sencillo cada vez. Solamente es con una luz, y las otras que estoy haciendo es multiluces. Ok, y aquí me surge esta duda que, bueno, capaz si no se resuelve experimentando un poquito, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando utilizamos colores que al combinarse entre sí crean otro color, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos luces amarillas y azules y pigmentos verdes, por poner un ejemplo, ¿qué efecto pudiéramos dar? O bueno, ¿pudiera echarse a perder de alguna manera la proyección? ¿O cómo podemos jugar con esta mezcla de luces y pigmentos? Hay un detalle muy interesante que es el ojo humano capta muchos detalles que en cámara no se notan. En cámara se pierde un 80% o 70% lo que ve el ojo humano. Cuando está uno en persona, esos detalles no los percibes. Y tu cerebro hace que veas el detalle completo, como debe de ser. Es lo bonito de esa técnica. Sí, es muy bonito y es muy interesante cómo hay detalles que son exclusivamente del ojo humano, ¿no? Justo como, bueno, la onda de luces que somos capaces de apreciar, por ejemplo, es una de esas cosas que, por ejemplo, muchos animales o personas con alguna condición visual como el daltonismo, pues no pueden disfrutar. Y aquí como que entra un poco en contradicción, porque las personas que padecen o que viven con daltonismo también tienen esta ventaja de percibir el mundo de otra manera, ¿no? Con otros colores o con otros pigmentos, con otros juegos de luces. Y aquí es donde entra como la parte divertida de este tipo de propuestas artísticas, que es justamente jugar con estas dos cosas, ¿no? Con la mezcla de pigmentos y la mezcla de luces, que a la hora de trabajar con una y con otras, pues
no es que, sí es complicado porque cada una requiere como cierta, vaya, cada combinación es distinta, ¿no? A la hora de mezclar luz, por ejemplo, mientras más pones, menos color tienes, y a la hora de mezclar pigmentos, mientras más pones, más color consigues. Entonces, ¿cómo es jugar con estos dos elementos? ¿Cómo, vaya, no se te va un poco en la cabeza, ¿no? Como que, ¿qué procede aquí? Sí, es complicado y es detalle, aparte de complicado, es muy laborioso porque pierdes a veces la percepción del volumen o de las formas. Ok. Y bueno, platicando un poquito de este juego de luces y pigmentos, ¿hay algún proyecto que tengas en mente que tengas ganas de hacer o que te entusiasme arrancar? Ahorita estoy trabajando otra vez porque ya no tengo obra. Hace ya como 4 o 5 años terminé toda mi obra y me dediqué nada más a crecer en el ámbito del dibujo. He vendido muchos dibujos y me he dedicado más al dibujo, pero otra vez a la pintura me estoy empezando a enfocar y estoy empezando a crear nuevas obras para poder entrar otra vez en galerías, como a un principio estuve haciéndolo en la Ciudad de México. Ok, excelente. Y bueno, platicando un poquito justamente de esto, ¿en dónde podemos conocer más de tus piezas o cómo podemos enterarnos de las nuevas obras que vienen o de las nuevas colecciones que vienen? Ahorita yo estoy en Instagram, estoy haciendo lo que es dibujo, nada más práctica y uno que otro encargo, lo estoy subiendo ahí. Ahí me pueden encontrar como Cristian Led, Chris Led PT. Y estoy haciendo ahorita un canal de YouTube para enseñar a gente a lo que es a dibujar y a colorear y a meterse un poquito a lo que es el ámbito artístico y tratando de averiguar cómo puedo llegar más a los corazones de toda esa gente. Y el canal de YouTube es Crearte Estudio LED. Ahí me pueden encontrar. Ok, excelente. De todas maneras, por aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Cristian para que vayan, lo sigan y se enteren de este proyecto tan bonito. Y también, por supuesto, de las nuevas colecciones que vienen con esta propuesta tan divertida e interesante que es mezclar luces con, bueno, es un estilo bastante... A mí me recuerda un poquito a Andy Warhol, por ejemplo. Siento que la pintura que tenemos atrás de Frida es como si Andy Warhol y Jackson Pollock hubieran colaborado en algún momento. Es una mezcla de técnicas y de propuestas bien interesante que me gustaría abordar un poco más a fondo en el siguiente bloque, porque en este momento ya se nos terminó el tiempo de este segundo. Nos vamos rapidito a nuestro segundo corte comercial, no sin antes agradecerle a nuestro equipo de patrocinadores, ya que sin ustedes estos espacios no serían posibles. Muchas gracias por apoyar al arte y muchas gracias por apoyar a estos espacios en la charla. Usted ya los conoce, los vio en el corte comercial pasado y ahorita los vamos a volver a ver. Recuerda que si usted desea formar parte de este valioso equipo, se puede poner en contacto con los amigos de Publicidad MDS al teléfono que le va a estar apareciendo aquí en pantalla. Y si no cuenta con comercial, no se preocupe, nosotros se lo armamos. Y ahora sí, nos vamos rapidito a nuestro segundo corte comercial y en un momentito regresamos con más aquí a la charla.
¿qué tal? Ya estamos de regreso y continuamos con más en la charla del jueves a través de Publicidad MDS. Arrancamos este tercer bloque y continuamos platicando con Cristian Led. Él es un artista mexicano que en este momento está viviendo en Cancún. En la mudanza de Ciudad de México a Cancún se le perdieron algunas piezas, así que si usted encuentra un billete de 50 color verde, ya sabe que pertenece a él y es una pieza original, así que si le encuentra algún bazar, por favor, guárdela o pues avísenos para que sepamos a qué bazar es e ir a buscarlo, porque sabemos que estas piezas son únicas e irrepetibles, como las que vemos, por ejemplo, ahorita en el fondo del bloque pasado, y nos mostrabas un poquito la Frida del fondo y platicábamos un poco que era la mezcla entre un Pollock y un Warhol, perfectamente bien ejecutada, pero yo quisiera escuchar de ti un poco, que nos platiques pues cómo fue desarrollar esta técnica y cómo empalmas la técnica con la propuesta. Cuéntanos un poco más. Mira, el que tengo de aquí atrás, el Frida, yo en la Ciudad de México, los fines de semana iba a trabajar, iba a vender obra del Jardín del Arte, y entre semana también me dedicaba a rotular. Rotulábamos bancos, taxis, todo tipo de cosas que fuera rótulos, mantas, todo eso. Este tipo es algo así, lo que es colores planos. Y esta que tengo de este lado es más que nada dibujo realista. Y estoy haciendo mezcla de varios estilos y materiales, incorporándolo a un solo estilo. Ok, y ahora platícanos un poquito de la parte más pues inspiracional de estas obras. ¿En qué te inspiras para crear estas piezas? El dibujo es más pasión por el dibujar. Y en la pintura es más el sentimiento que uno expresa a la hora de estar aventando pintura. Ahí van todas las emociones que uno trae. Y en el dibujo son muchas veces los pensamientos y emociones, pero en la pintura es más emoción. Es más la expresión que uno tiene al transmitir. Ok, ¿cómo canalizas estas emociones a través de la pintura? Platícanos un poco cómo es el proceso. Es mi forma de ver un poco el arte. A través de mis ojos estoy tratando de expresar mis sentimientos en el dibujo. Y por medio de eso trato de hacer una propuesta un poco diferente, que sea entendible para todo mundo. A todo mundo le puede expresar algo diferente. El arte no nada más es para una persona, es para todo mundo, y todo mundo tiene un tipo de sentimiento al ver una obra. Y eso es lo que yo trato de expresar, que alguien se identifique con mi obra por el sentimiento que le crea, no por mi sentimiento, sino por el que él percibe. Ok, y ahora pasamos un poco a la parte de los pensamientos. ¿Cómo le damos rienda suelta a los pensamientos a través del dibujo? Cuéntanos un poquito cómo es esto. Es la base de mi dibujo. Al principio fueron los pensamientos más surrealistas, y poco a poco se fue haciendo un poco más real. Y en esta época que estoy ahorita haciendo este tipo de obras, estoy haciéndola un poco más figurativa en cuestión de dibujo. Cuestión de pintura es el pensamiento más libre, más improvisado. Claro, realmente tiene mucho sentido que separemos ahora sí que las emociones y los sentimientos de esta manera, porque los sentimientos son bastante subjetivos y son muy personales, y la pintura también es muy flexible y muy personal, y es muy fácil como expresar la complejidad de los sentimientos con lo complejos que son
a través justamente de la complejidad de estos pigmentos. Y del lado de los pensamientos considero que uno tiene como que un poco más de control, por así decirlo, en la manera en la que genera estos pensamientos, y el dibujo es una técnica un poquito más controlada, ¿no? Es una manera de expresarlo, con bastante más control, ¿no? Como que se conecta mejor la mano con los pensamientos a la hora de dibujar, considero yo, que a la hora de aplicar cualquier otra técnica, porque sí, como bien lo mencionas, la pintura es pues como muy flexible, como más fácil descargar los sentimientos en ella, y del otro lado pues tenemos la parte de los pensamientos. Es una manera muy, de repente medio rebuscada de explicarlo, pero es bastante fácil de comprenderlo, considero yo, ¿no? Y me encanta cómo hace cómo se juntan y cómo se complementan una cosa con la otra, porque por ejemplo en la parte de atrás vemos justamente el fondo, hablando de la Frida, vemos este fondo que, como bien te comentaba, me recuerda mucho a Jackson Pollock, al estilo que él manejaba, y tenemos esta mezcla de pigmentos y esta mezcla también a lo mejor de texturas, que sí, incluso estando lejos puede llegar a contagiarnos, a sentirlo, ¿no? Y encima de esta maraña de emociones, de sentimientos, tenemos ya el pensamiento o la parte más tangible, digamos, de la expresión, que pues es la Frida en el dibujo plano que nos regalas en la parte de atrás. Y en el segundo plano de esta toma tenemos otra obra que también me parece maravillosa, interesante y pero muy divertida. Cuando la vimos en redes sociales, me pareció una pieza muy curiosa, y me gustaría que nos platicaras un poquito sobre esa pieza. Sí, justo, ahí vemos cómo cambia completamente. Navegando un poco en Instagram, me encontré que estaban haciendo la entrevista a la artista Tania, y me gustó mucho esa foto de ella, y lo cual aquí la quise representar con el sensualismo que posiblemente le caracteriza. No la conozco personalmente, solamente de la entrevista para acá, y quise tratar de capturar lo que era el sentimiento de ella. Los colores mexicanos que ella maneja, traté de representar su baraja, pero yo la traté de hacer una baraja española, forma de corazón, pero el corazón pixeleado. Solamente quise hacer referencia a lo que ella maneja, y con los colores vivos, lo que es el rosa y el amarillo, pero metiendo un poco de mi estilo, que es con lo de las luces. Sí, justo, y nos regalas una pieza maravillosa que justamente captura bastante de la esencia de Tania Santillana, que sí es una artista muy talentosa que tuvimos la fortuna de entrevistar en estos espacios con anterioridad. Y bueno, qué decir, ya la gente en casa puede estar apreciando cómo con cambiar, yo digo que es cambiar un detallito, pero es totalmente, o sea, toda la luz, toda la atmósfera que rodea la pieza, es cambiar este elemento externo, y toda la pieza cambia por completo. Vemos que es la misma estructura, es el mismo dibujo, pero como los colores son distintos, ya el sentimiento o la emoción que te evoca es distinta también, ¿no? Al ver los colores más vivos, como que te despierta cierta euforia, y acompañado justamente de la sensualidad que caracteriza a Tania, se convierte en una obra, muy completa y maravillosa. ¿Qué más agregar a este espacio? Y pues bueno, continuando un poco con la plática, y para irle dando un poco de cierre a este espacio, me gustaría que ya pasáramos a la parte, pues ahora sí que los consejos para la audiencia, para la gente que a lo mejor le llamó la atención a esta técnica, quieren también experimentar con pigmentos y luces. De entrada, ¿qué consejo les darías? Ahora sí que para que no se quiebren tanto la cabeza con esta nueva técnica. Experimenten, no traten nada más de hacer una obra, hagan cientos de obras. Si se equivocan, es bueno, es mejor hacer 100 obras, y de esas 100 obras va a salir el mejor acierto que hacer una sola obra y no haber atinado. Arriésguense, no le tengan miedo al material. A veces uno empieza a pintar o algo, y cuando estás pintando no quieres aplicar un color o algo porque sientes que echas a perder la pieza. Si la echas a perder, ni modo, empiezas otra.
y si la echas a perder, empiezas otra. Así todos los grandes no empezaron de la noche a la mañana. Ese es mi mejor consejo, que se arriesguen y hagan lo más que puedan de obras. No importa la calidad, sea buena o mala, con el tiempo uno se va poniendo exigente y va a mejorar la calidad de uno. Excelente, nos acabas de compartir un consejo maravilloso que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Que sí, muchas veces por el miedo a experimentar, por el miedo a echar a perder una obra, a echar a perder el trabajo de semanas o meses, no nos arriesgamos, no experimentamos y sí, como bien comentas, o sea, si se echa a perder, pues ni modo, o sea, qué mala onda porque trabajamos mucho en esa obra, pero pues no pasa nada, podemos empezar otra. Y creo que muchas veces le tenemos miedo a empezar de nuevo justamente por el trabajo que ya invertimos en esta otra obra. Pero como bien mencionas, es mejor tener 100 obras y que esas 100 se rescaten 3, a tener 3 obras y que no se rescate ni una, por el miedo a experimentar, por el miedo a cambiar, a iniciar de nuevo, a arriesgarse con otras técnicas, con otros colores, con otras propuestas incluso. Entonces, considero que nos acabas de dar un consejo muy útil y muy valioso para todos estos artistas que están arrancando su carrera o a lo mejor todavía tienen esas ganas de iniciar. Mire, puede iniciar desde cero con un papel cascarón, con una hoja de libreta, con un lápiz medio mordido. No importa, la cosa es iniciar, experimentar y sobre todo practicar, porque es lo que platicábamos justo en el primer bloque, la práctica es lo que perfecciona la técnica, ¿cierto? Así es. Yo tenía un amigo que era de escasos recursos y un día le dije, ¿por qué no te compras un set de lápices? Dices que no tengo más que, y yo nada más trabajo con esta pluma, pero tú hubieras visto la calidad con la que él trabajaba la pluma, que decías, no necesitas otra cosa, y era una pluma de 4 pesos. Cuando tienes el interés de hacer las cosas, no importa el material, lo puedes hacer hasta con el carbón del asador y lo vas a hacer tan bonito que te sientes con esa satisfacción. Sí, totalmente de acuerdo. Así que cuando hay ganas, el material y las circunstancias o las oportunidades las vamos creando nosotros mismos. Uh-huh. Mientras tengamos la pasión y la perseverancia, sobre todo el compromiso de mejorar como artistas, los límites, pues al final nos lo ponemos nosotros mismos. ¿Hay algo más que te gustaría agregar a esta charla, ya para ir dándole cierre? No, sería todo. Agradecer a ustedes y a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio y que mucha gente se siga uniendo al arte. Al contrario, agradecerte a ti el tiempo, que nos hayas dedicado un pequeño espacio en tu agenda para hablar de tu arte y para enseñárnoslo también. También para que la gente pues se arriesgue a iniciar en el arte o, ¿por qué no?, a consumirlo, sobre todo consumir de artistas locales, artistas mexicanos vivos que están aquí con nosotros, que pueden, que continúan produciendo obra y que son muy talentosos, que con el tiempo también estas obras van ganando plusvalía, así que no lo vea como comprar un adorno para la casa, véalo como una inversión que de aquí a 10 o 20 años le va a generar pues bastante valor a la pieza que usted puede elegir, y sobre todo piezas tan bonitas y con una propuesta tan divertida y tan pues innovadora como las que Cristian Led nos ofrece. De todos modos, por aquí les van a volver a aparecer las redes sociales de Cristian para que vayan, lo sigan, se enteren, le encarguen y disfruten también de las maravillosas obras que tiene para nosotros. Por ahí vemos a Chaplin, esta famosísima figura que a la hora de cambiarle la luz también cambia completamente esta pieza. Sumamente maravilloso, una propuesta muy divertida, como dije, y vaya, completamente innovadora. Nuevamente, muchas gracias, Cristian, por darnos el espacio, por aceptar la entrevista. Espero que esta no sea la última vez que te tengamos por acá. Espero que cuando tengas más obra, más inventario, más colecciones, podamos tenerte de vuelta por aquí para platicar justamente sobre estas nuevas obras. Claro que sí, estaría encantado de poder compartir todo lo creado hasta el momento con ustedes. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a usted por quedarse hasta esta parte de la charla y por acompañarnos jueves a jueves en estos espacios. Un abrazo también para todos nuestros patrocinadores. Sin ustedes ya saben que estos espacios no serían posibles. Mi nombre es Susy Rincón, con un verdadero gusto acompañarte un jueves más aquí en la charla del jueves y nos vemos en el siguiente. Chao. Esto fue una producción de Publicidad MDS.